Pero al menos una cuarta parte de los estadounidenses vive en la calle. Algunos padecen esquizofrenia, trastorno bipolar u otras enfermedades mentales graves. De hecho, las investigaciones que se han hecho sobre el tema vinculan al 3% y al 5%, entre el 3% y el 5% de los actos violentos con personas con enfermedades mentales graves. Pero reitero, una cuarta parte de los estadounidenses viven en la calle. Claro, hay que ser honesto. Viven en la calle, pero no se les mira. Son como seres invisibles. Cuando nos abordan en un semáforo en luz roja a pedirnos algo, o uno quita la mirada, o los mira como si no los viera, o al final le da $1 o $5. Pero son invisibles, son los parias de la sociedad. Es así, no hay de otra. El gobierno federal está presentando a las personas sin hogar con enfermedades mentales como una amenaza para la seguridad pública, y la solución, dice el gobierno, es internar a más personas en hospitales psiquiátricos, en programas de tratamiento contra su voluntad. Pero yo me pregunto si realmente es esa la solución. Se lo voy a preguntar al doctor Eugenio Roud, psiquiatra. Doctor Roud, bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Oiga, aquí yo tengo unas cifras que dan grima, ¿eh? Que, primero que todo, ¿qué opinión le merece que en este país, que es el país más poderoso de la Tierra y de la historia de la humanidad, el más rico además, según la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, cerca del 20% de los 14 millones de adultos con enfermedades mentales graves no reciben tratamiento nunca? ¿Qué opinión le merece eso? Mire, hay que remontarse a el origen de todo este problema. Hasta el año 1965, las personas que hoy día son desamparados, enfermos mentales por las calles, vivían en instituciones del gobierno y estaban confinados de por vida muchas veces a estas instituciones. El presidente Kennedy comenzó lo que luego se promulgó como la Ley de Salud Mental de 1965. Kennedy fue asesinado en el año 63, pero él fue el que comenzó el movimiento de sacar estas personas de los sanatorios mentales. La ley se entró en vigencia en el año 65. El tema de aquel entonces era que se le estaba violando los derechos constitucionales a estas personas enfermas mentales, básicamente encarcelándolos en lo que se llamaba antes manicomios de por vida, pero allí recibían por lo menos un lugar donde vivir, comida, ropa, etcétera, atención médica. La idea de Kennedy era que estas personas se podían integrar a la comunidad con ayuda de trabajadores sociales. Los trabajadores sociales, el plan original indicaba que iban a vigilar que estas personas recibieran sus cheques de ayuda del gobierno, que fueran al banco a cambiar el dinero, que se alimentaran, que tuvieran vivienda. Obviamente eso no sucedió porque era un plan muy idealista, pero poner en práctica un plan donde se mandarían miles de trabajadores sociales a vigilar a estas personas que lo que quieren es que los dejen tranquilos y vivir aunque sea abajo de un puente, bajo mugre y todo, pero no quieren muchas veces contacto humano. El plan fue un fracaso total y por eso es que en Estados Unidos tenemos en todas las esquinas de los centros de la ciudad enfermos mentales viviendo en este estado de abandono. Ahora, la idea de que estos individuos son violentos, una minoría muy pequeña cometen actos de violencia. La gran mayoría son personas que están completamente desconectadas de la realidad y que interactúan mínimamente con otros seres humanos. Son personas que viven en su propio mundo. La gran mayoría son esquizofrénicos o personas que tienen enfermedades mentales mayores
mezcladas con un problema de adicción. Muchos son adictos a las drogas callejeras, a la heroína, al crack, al éxtasis, al fentanilo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la realidad. Oiga, doctor. Sí, dígame. No, es un intercot nada más. En el caso de las personas que sufren psicosis, muchas veces son internadas en el servicio de urgencia del hospital, pero en cuestión de horas o de días vuelven a las calles, como si no hubiera pasado nada. ¿No se puede hacer nada con esa gente? No, porque fíjese, el problema es el siguiente. Según las leyes americanas, cuando hospitalizan a una persona en contra de su voluntad, hay que soltar a la persona a las 72 horas, a menos que se pruebe que la persona tiene por necesidad que mantenerse en el hospital. Y usualmente los dos argumentos es que o están suicidas o le van a hacer daño a otra persona, o sea, un potencial de agresión contra otras personas o contra sí mismo. Entonces, si la persona se mejora a las 72 horas, por ley hay que volverlos a mandar a la calle. Y ese es el absurdo del sistema de leyes que tenemos en Estados Unidos, que supuestamente esas leyes son para proteger los derechos civiles, pero esas mismas leyes ponen a la persona a vivir en la calle completamente desamparada. Totalmente vulnerable, porque, claro. Aunque son elegibles para recibir dinero del gobierno, están tan desconectados de la realidad que esos cheques van al vacío, a un buzón que nadie revisa, y viven abajo de los puentes completamente desamparados. Doctor, hay personas que no se recuperan de eso, ¿verdad? Yo veo algunos en los semáforos o en los puentes de la playa, vagabundos, indigentes, que yo digo, Dios del cielo, ¿cómo se ha torcido esas vidas? Hay personas que ya no regresan de ese estado. La gran mayoría, cuando tienen enfermedades mentales severas, es muy difícil que salgan de ese estado. Nosotros en la Escuela de Medicina de FIU tenemos una relación con el centro Aliki. Aliki fue la persona que donó el dinero para este centro. Está en Commercial Boulevard de Fort Lauderdale, donde es una clínica con un servicio, o sea, que provee una serie de servicios para sacar estas personas de la calle y rehabilitarlas. También el Camillus House es otro centro aquí en Miami, está en el campus del Jackson Memorial Hospital en la 836 con la 95, que se ve el letrero desde la carretera. Sí, se ve. Allí se le da cama y comida a estas personas, atención médica y psiquiátrica, pero el problema es que las leyes de los Estados Unidos, por proteger los derechos civiles de estas personas, lo que hacen es que le dan derechos civiles a una persona que no tiene juicio para ejercer esos derechos civiles, y por eso acaban en la calle. Es como la serpiente que se muerde a la cola. Bueno, finalmente, doctor, quiero su opinión, su parecer sobre lo que en septiembre pasado Brian Kilmeade, que es un presentador de la cadena Fox News, dijo. Él públicamente dijo, con todas las letras, que deberían matar a las personas sin techo con problemas mentales, que había que matarlos. ¿Qué opinión le merece a usted eso sobre este presentador de la Fox News? Bueno, él pidió disculpas después, él pidió disculpas después, pero ya estaba dicho. Sí, no, es una aseveración muy impulsiva y irresponsable, porque eso trae recuerdos, ¿verdad?, de las leyes de eugenesis, de la época de Hitler, de donde el régimen de Hitler decidió eliminar a todas las personas retardadas mentales y personas que no podían funcionar en la sociedad porque tenían impedimentos. Entonces creo que eso va en contra o sea,
que creo que de los derechos más elementales de la vida humana. Pero que un presentador de televisión diga eso es que tiene bemoles, como dicen en España, por Dios. Como mínimo tenían que haberlo echado, ¿eh? Que ahora echan a cualquiera de la televisión y la radio por decir cualquier cosita, no una barbaridad. Pero eso es una barbaridad. Pedir que maten a los homeless es una auténtica barbaridad. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Dígame. Sí, cómo no. O sea, mire, esto es el tema de los desamparados existe en todas partes del mundo. Sí, señor. Y en muchos pueblos pequeños de América Latina siempre hay un enfermo mental que es un personaje excéntrico del pueblo, que la gente se divierte con él, le dan cuerda para que diga muchos disparates, luego se ríen de él, pero por lo general hay una compasión humana donde la gente del pueblo lo alimenta, le da techo y lo cuida. Entonces, en una sociedad industrializada donde ya las cosas son más anónimas, estas personas acaban olvidados y tal como usted dice, la gente los evita porque les tiene miedo, no sabe cómo van a reaccionar, los ve como personas impredecibles y extrañas. Sí, yo hace muchos años, doctor, hice un reportaje en la calle sobre esto y uno de los vagabundos que entrevisté, de los hombres que entrevisté, me dijo, yo llevo 5 años que soy el hombre invisible. Nadie me mira, nadie fija su atención en mí. Llevo 5 años siendo el hombre invisible. Doctor Rowe, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Gracias por la invitación. Cuídese. Hasta luego. Gracias. Otras preguntas cuyas respuestas estamos buscando esta tarde son: ¿cuántos mercenarios cubanos ha reclutado Rusia para su guerra contra Ucrania? ¿Cómo los reclutan? ¿Cuánto les pagan? ¿Qué les prometen? ¿Qué pasa con sus pasaportes cuando llegan a Rusia? ¿De dónde salen estos chicos? ¿Cuántos han muerto matando ucranianos?